Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Docencia con propósito, reconstrucción de la identidad docente. Hoy hablaremos sobre una de las teorías más influyentes en el ámbito educativo, el enfoque sociocultural de Lev Vygotsky. En este enfoque nos permite tener otra mirada para la comprensión del aprendizaje y el desarrollo, al poner énfasis en cómo las interacciones sociales y el contexto cultural transforman nuestras capacidades cognitivas superando enfoques biologicistas. A lo largo de este episodio tendremos a Berenice, a mi persona, Sara y a Raúl. Y los tres queremos invitarlos a descubrir cómo podemos cambiar la manera de enseñar para que el aprendizaje sea más efectivo. Quédense con nosotros y si les gusta el contenido les invitamos a compartirlo. Comencemos con una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que aprender algo nuevo es como absorber información? ¿Como si fueras una esponja? Bueno, Vygotsky dice, esponjas fuera. El aprendizaje no es pasivo ni mecánico. Para él, el aprender es un proceso activo, dinámico y sobre todo social. Vygotsky nos invita a imaginar el aprendizaje como un constante ir y venir entre nosotros y nuestro entorno. No se trata simplemente de memorizar o consumir información, sino de hacerla nuestra a través de experiencias sociales y culturales. ¿Y cómo ocurre esto? Pues a través del lenguaje, las herramientas culturales, los símbolos que son fundamentales. El lenguaje, por ejemplo, no solo comunica, sino que organiza el pensamiento. Pero aquí viene lo más emocionante. Este proceso de aprendizaje no es en línea recta, no siempre es un paso a la vez. A veces, el conocimiento llega como un relámpago, transformando nuestra comprensión de manera inesperada. Es como cuando resuelves un rompecabezas y de repente todas las piezas encajan. Esto se conecta con la teoría de Gestalt, que habla de cómo las percepciones pueden transformarse de manera rápida e inesperada. Ahora, llevemos esto al aula. Si eres docente, debes reconocer que el aprendizaje es un proceso dinámico y debe crear un ambiente donde los estudiantes puedan interactuar activamente con su entorno y sobre todo con otros. Antes de cerrar, quiero invitarte a reflexionar cómo puedes aplicar las ideas de Vygotsky en tu vida diaria. ¿Cómo transformar el aprendizaje en algo más social, dinámico y significativo? Piensa en estas dos preguntas y verás cómo enriquece tu conocimiento. Piensa en cómo el lenguaje estructura tus pensamientos y en cómo puedes crear entornos que fomenten la colaboración y el intercambio. Recuerda que el aprendizaje no es un acto solitario, es una experiencia compartida que nos transforma y nos conecta con los demás. Para Vygotsky, el aprendizaje y el desarrollo no son procesos separados. De hecho, se retroalimentan constantemente. El aprendizaje impulsa el desarrollo y este a su vez abre nuevas puertas para aprender. Es como una danza, un intercambio constante entre lo que ya sabemos y lo que podemos aprender con la ayuda de otros. Ahora, imagina esto. La zona de desarrollo próximo es como un puente. En un extremo está lo que el estudiante puede hacer por sí solo, su nivel actual de desarrollo. Y en el otro extremo está lo que podría lograr con la ayuda de alguien más experimentado, como un docente, un compañero, incluso un familiar. Este espacio entre ambos extremos es la zona de desarrollo próximo. Aquí es donde el docente entra en escena como una guía esencial. No se trata solo de enseñar contenidos y dictar reglas, sino de acompañar al estudiante en esos momentos críticos donde puede dar un gran salto hacia adelante. ¿Cómo lo haces? Pues ofreciendo el apoyo justo y necesario, ni demasiado fácil ni imposible, para que el estudiante pueda avanzar por sí mismo poco a poco. Esto exige que el maestro conozca muy bien a sus alumnos, que entienda cuáles son sus capacidades actuales y que ajuste su enseñanza al límite exacto de lo que pueden aprender. Es un enfoque profundamente personalizado, que reconoce las experiencias sociales y culturales de cada estudiante. Porque al final, el aprendizaje significativo no sucede en el vacío, sucede en el contexto de quienes somos, dónde estamos y con quienes interactuamos. Entonces quiero cuestionarte,
¿Cómo puedes ser ese puente para alguien más, ya sea como docente, mentor o incluso como amigo? Siempre tenemos la oportunidad de guiar y ser guiados. Reflexiona sobre cómo puedes llevar esta idea de zona de desarrollo próximo a tu vida diaria, creando entornos donde el aprendizaje sea un acto de colaboración y crecimiento compartido. Les invito en esta parte del podcast a imaginar por un momento cómo se construye el pensamiento humano. Para Vygotsky, el pensamiento no surge de manera aislada o automática. Se desarrolla a través de la interacción social. Entonces, ahora llegamos a la otra pregunta. ¿Cómo evoluciona este proceso del pensamiento? Podemos decir que el pensamiento infantil es inicialmente presimbólico y se va con el tiempo transformando en pensamiento verbal, y esto gracias al lenguaje. A medida que los niños adquieren habilidades lingüísticas, su pensamiento se va organizando, se estructuran mejor las ideas y se vuelve más complejo. Por ejemplo, a medida que los niños se relacionan con los cuidadores, con amigos, con profesores, con sus padres, internalizan estos procesos de pensamiento social para convertirlos en funciones psicológicas superiores. ¿Qué estrategias podemos dejar a partir de estas premisas, de este enfoque para el ámbito educativo? Las siguientes. Aquellas que le ayuden a los estudiantes a desarrollar un pensamiento crítico. Este pensamiento crítico ahora entendemos que debe ser entendido como un proceso compartido. Entonces, los docentes deben diseñar actividades que fomenten la colaboración, la participación activa, con intercambio de ideas, ya sea entre los propios estudiantes, entre estudiantes y docentes, y entre estudiantes y otros actores de la comunidad educativa. Ejemplo, a través de rutinas de pensamiento compartidas, a través de escaleras de la metacognición, a través de asambleas donde podamos dialogar. Son algunas de las estrategias que nos plantea este enfoque. En esta parte del podcast hablaremos sobre el rol del lenguaje. El lenguaje desde este enfoque podemos decir que sin duda alguna es uno de los pilares fundamentales, porque según Vygotsky el lenguaje no solo nos ayuda a comunicar ideas, sino que nos ayuda a organizar estas ideas, a regular el pensamiento y el comportamiento. ¿Sabías que los niños cuando son pequeños a menudo hablan consigo mismos? Esta forma de hablar en voz alta es conocida como lenguaje egocéntrico y tiene un propósito muy claro: regular el pensamiento. A medida que los niños van creciendo, este lenguaje se internaliza y se convierte en un monólogo interno. Este cambio ocurre con el tiempo y el niño empieza a pensar verbalmente, reflexionando sobre su propio proceso cognitivo. Este proceso de internalización es esencial para el desarrollo cognitivo. ¿Cómo evoluciona? A medida que los estudiantes adquieren habilidades lingüísticas, su capacidad para planificar, organizar y regular sus pensamientos se vuelve más avanzada, como la resolución de problemas y el pensamiento abstracto. ¿Qué estrategias podemos nosotros dejar o cómo se relaciona esto con el ámbito educativo? Podemos decir que este dato es súper importante, que es necesario que en el aula el lenguaje sea activo, por todo lo que hemos visto, y no solo como una herramienta para explicar, sino como un medio para organizar el pensamiento. Entonces, ¿cómo el docente puede aprovechar esto? El docente debe proporcionar un ambiente en el que los estudiantes sean incentivados a verbalizar sus pensamientos y sean animados a pensar en voz alta, reflexionar sobre sus ideas y articulaciones, ya sea de manera individual o en grupos. El uso estratégico del lenguaje puede promover un pensamiento más profundo y autónomo. Ejemplos de estrategias son las tutorías comunicativas,
los debates, folio giratorio, lápices al centro, entre otras que promueven este diálogo interno como externo, asociándolo con lo anterior, ¿no? Favoreciendo que sea en espacios de interacción social. Vygotsky también propuso el concepto de aprendizaje situado, que destaca que el conocimiento no se crea en el vacío, sino que está profundamente conectado con el contexto social y cultural. El aprendizaje es más efectivo cuando se realiza directamente con las experiencias cotidianas de los estudiantes. Esto significa que las actividades en el aula deben ser relevantes para la realidad de los estudiantes y refleja los problemas y tareas que enfrentan en su vida diaria. Un estudio comparativo reveló que los estudiantes que practicaron habilidades de interpretación de mapas en el lugar real, en vez de hacerlo en el aula, aprendieron más rápidamente. Esto nos dice algo crucial. El aprendizaje situado activa el conocimiento de manera más auténtica. La cultura y el contexto deben ser parte del aprendizaje, y el docente debe diseñar experiencias que conecten lo académico con lo real. Hoy exploramos algunos de los aspectos más destacados del enfoque sociocultural de Vygotsky. Desde cómo entendemos el aprendizaje hasta cómo se desarrollan las habilidades cognitivas a través de la interacción social y el lenguaje, y cómo proporcionamos estrategias claves basadas en sus postulados. La clave está en reconocer que el aprendizaje es un proceso activo, social y cultural, en el que tanto los estudiantes como los docentes desempeñan papeles cruciales. El contexto y la mediación social son esenciales para el desarrollo cognitivo. Así que, como docentes y como aprendices, debemos estar siempre dispuestos a crear espacios de aprendizaje auténticos, colaborativos y culturales, para permitir que los estudiantes se apropien del conocimiento de manera profunda y significativa. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte para más contenido sobre educación y teorías de aprendizaje que te hagan ser parte de una docencia con propósito.